Muy buenos días, doctora Jacqueline Pechar Mariscal, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado de la República, doctor Francisco Arroyo Vieira, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimado secretario Rafael Morgan Ríos, de la Función Pública, querido senador Alonso Luján Viurazábal, integrante del Senado de la República, excelentísima señora Judith McGregor, embajadora del Reino Unido en México, señor Graham Smith, comisionado adjunto y director para la libertad de información de la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, estimadas y estimados comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, señoras y señores responsables de los órganos de información y transparencia de las entidades federativas, estimadas y estimados representantes de las organizaciones de la sociedad civil, distinguidas personalidades internacionales que hoy nos acompañan, señoras y señores. Celebro el estar hoy con ustedes en el inicio de esta 9ª Semana Nacional de Transparencia. Para mí esta es una ocasión muy especial porque será la última semana de transparencia a la que asista como presidente de la República. Debo decirlo que también es una gran oportunidad para poder hacer un balance de las acciones que los mexicanos hemos emprendido, ubicarnos en el lugar donde estamos para afianzar una política de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro país. Saludo con mucho afecto a los académicos, a los servidores públicos, a los representantes de la sociedad civil, tanto de México como del extranjero que están aquí congregados y que sé que tendrán todas y todos una intensa participación en el muy interesante programa que está establecido para estos días. De manera muy especial quiero agradecer al Gobierno del Reino Unido, por conducto de su embajador aquí presente, por compartir con nosotros tan importantes experiencias en los temas que hoy nos convocan. Como saben, amigas y amigos, la administración pública en México, debemos partir por reconocer un hecho, pues simplemente histórico, un hecho, una cuestión fáctica. Durante mucho tiempo se desempeñó en la opacidad, literalmente en la sombra de la opacidad. Fue apenas hace una década que los temas de transparencia y acceso a la información se volvieron prioritarios en la agenda pública de nuestro país y qué bueno que así haya sido. El reto era mayúsculo, había que erradicar la antigua y muy arraigada práctica de la opacidad y del secreto para cambiarla por una cultura de apertura, de información y de rendición de cuentas. El primer paso que se dio con la aprobación fue con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue un parteaguas en la vida institucional del país. A mí me tocó participar en la misma como legislador, como diputado y coordinador de la bancada parlamentaria mayoritaria. Y gracias a ese ordenamiento, que considero en ese momento fue la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos en muchos años, cualquier persona puede solicitar y obtener la información relacionada con el gobierno federal, excepto la considerada por la propia ley como reservada o confidencial, un paso sustancial verdaderamente en esta materia. Sin embargo, todos sabemos que hay que ir mucho más allá y en ese sentido, pues hemos impulsado una ambiciosa agenda de transparencia gubernamental con el propósito de reforzar el control ciudadano sobre las instituciones, sobre los gobernantes, que es fundamentalmente lo que debe ocurrir en cualquier democracia que se precie de serlo. Por eso, en primer lugar, impulsamos el reconocimiento del acceso a la información como un derecho constitucional, ya no solo como una norma ordinaria. Y a partir de la reforma del artículo 6º constitucional que se realizó y la promulgué en el año 2007,
no solo quedó asentada en nuestra Carta Magna el principio de máxima publicidad, sino también la obligación de todos los organismos, órganos, entidades y autoridades de los 3 órdenes de gobierno para generar información completa y sobre todo información actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones públicas. En segundo lugar, impulsamos reforma también al texto constitucional para colocar los cimientos de un nuevo sistema de rendición de cuentas. Lo hicimos convencidos de que la transparencia no debe agotarse en la entrega de la información gubernamental al ciudadano, sino que debe ser una herramienta eficaz para manejar, para entender y para encontrar la información, válgame la expresión, encontrar la información en la información disponible. Es decir, establecer reglas que hagan homogéneas la manera de presentar una contabilidad, la manera de registrar una contabilidad, que reduzcan en consecuencia la arbitrariedad, porque la arbitrariedad gubernamental se expresa quizá más que en otra cosa en la arbitrariedad para manejar datos, y también la discrecionalidad de los funcionarios en el uso de recursos que son de todos los mexicanos. Así se dio otro paso, con la publicación de la reforma constitucional del 7 de mayo de 2008, no solo se introdujo el principio de presupuesto basado en resultados, sino también se fortalecieron notablemente las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y se establecieron las bases, y subrayo este tema, las bases, porque falta la concreción a nivel general y sin excepciones, de la homologación de los registros contables en los 3 órdenes de gobierno también. Pero este fue un paso con el que se refrendó el compromiso que se tiene con la honestidad y con la eficiencia en los recursos de todos los mexicanos. En tercer lugar, también en esta administración se ha hecho un esfuerzo muy importante para que el gobierno deje de ser visto como un obstáculo y se convierta también en un aliado de los ciudadanos. Y lo hemos hecho convencidos de que el exceso de reglas y trámites es precisamente el caldo de cultivo para la opacidad y para la arbitrariedad. Por eso se ha realizado una profunda reforma regulatoria en la que se eliminó a nivel federal cerca del 40% de los trámites existentes y más del 45% de las normas publicadas. Esto ha permitido que la relación de los ciudadanos sea pues un poco más ágil, más eficiente y más transparente. Hay mucho que avanzar, también insisto, a niveles mucho más cercanos al ciudadano. Por ejemplo, la reglamentación necesaria para poder construir o ampliar una vivienda, aún en ciudades que presentan un desarrollo tan importante como la Ciudad de México, demanda una extraordinaria complejidad que también da lugar precisamente a opacidad y presenta también resquicios para corrupción. En cuarto lugar, hemos hecho uso de la tecnología para transitar a una transparencia de segunda generación, también conocida como transparencia focalizada, y hoy en día los portales de Internet de las dependencias y entidades federales, por lo menos, difunden de manera proactiva información que es útil para la vida cotidiana de los ciudadanos, como trámites, programas sociales, servicios, ofertas educativas o bolsas de trabajo. Otro ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede usarse para fomentar la transparencia es el portal de Compranet, un sistema que brinda a todas las empresas las oportunidades para convertirse en proveedor del gobierno federal y permite saber al mismo tiempo a los ciudadanos cómo y en qué se gasta el dinero público. En el propio sistema de compras del gobierno se han establecido mecanismos innovadores, por ejemplo, en las llamadas subastas en reversa, que le han permitido a dependencias como el Seguro Social o el ISSSTE ahorrar miles, literalmente miles de millones de pesos en estos mecanismos que clarifican, vamos a decirlo así, el verdadero valor de mercado de medicamentos comprados en volúmenes sustanciales. Todos estos esfuerzos han ayudado a fortalecer la cultura de la transparencia gubernamental, a reducir la corrupción y también generar significativos ahorros públicos. Sin embargo, sabemos bien que este es un proceso de mejora institucional permanente. Las organizaciones sociales, las académicas, la ciudadanía, demandan que la luz de las leyes y las instituciones de transparencia alcance rincones que han permanecido en la opacidad. Y también que resuelva temas en los cuales podemos entrar en contradicción, por ejemplo, las restricciones establecidas por leyes electorales a los gobiernos en materia de difusión de los llamados logros se confunden o se mezclan muchas veces con la información que debe ser pública
y que independientemente de que se hayan hecho cosas, pues no necesariamente deben verse como desde una perspectiva de logros y mucho menos de una perspectiva publicitaria, sino una perspectiva de información. Esta línea tan delgada entre publicidad y publicación de las cosas, pues es una línea incluso gramaticalmente muy difícil de definir, pero creo que debemos avanzar hacia la transparencia y no hacer incompatible esta con la equidad que se busca precisamente en los procesos. Todos estos esfuerzos, insisto, de todos modos, han servido para avanzar. Sin embargo, pues sabemos bien que este es un proceso que tiene que mejorarse, y de ahí que mi gobierno ha presentado 2 iniciativas de ley que buscan precisamente fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, que han sido mencionadas y agradezco y que insistiré en ellas. Por una ley, la iniciativa preferente de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y por la otra, la iniciativa preferente en materia de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace la primera, pues todos sabemos que se han dado casos, yo no diría recientes, a lo mejor se han presentado en otras ocasiones, pero ahora son más visibles, en algunos casos que han alcanzado pues niveles de escándalo, en el que a través de resquicios legales se han ocultado deudas enormes, particularmente de entidades federales, se han simulado ingresos o se han ocultado ingresos, se han simulado egresos, y en general para hacer un uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos. Ha habido otros casos en los que se cuenta con miles de millones, también miles de millones de pesos, Muy bien, si me permiten terminar y con mucho gusto platicamos, compañeros. Yo les pido que no se vayan, por favor, porque estamos en un foro de información. También les informo que toda la información de la Estela de Luz está disponible en las páginas del Gobierno Federal. Fue decidida por un comité de expertos de arquitectos de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional, del Gobierno Federal, el primer comité que creamos, por cierto, entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, que decidió en un concurso donde esos expertos decidieron los proyectos ganadores. Todo el seguimiento de las cuentas, de los proyectos, de los ajustes técnicos están perfectamente disponibles a la orden de quien quiera que tenga el interés de acceder a esa información. Vuelvo a mi punto. Insisto que ha habido otros casos en que no han sido cientos, sino miles de millones de pesos de recursos públicos que son retirados en efectivo, apenas son depositados en ciertas tesorerías estatales para un manejo en efectivo, que nosotros hacemos votos que sea el manejo hacia los fines correctos, pero entendemos que no son necesariamente los medios correctos. Todo ello busca precisamente acotar esta iniciativa. Ante la justa demanda social para evitar tales abusos, presenté esta propuesta de reforma en materia de contabilidad gubernamental para transparentar la información financiera que se genera a lo largo de los procesos presupuestarios de los 3 órdenes de gobierno. Entre las principales ventajas de la iniciativa destacan: 1, lograr que la información financiera de todos los órdenes de gobierno se presente en forma clara, sencilla, accesible, no solo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino más importante aún a la sociedad en general. Así los ciudadanos tendrán acceso a documentos que les permitirán analizar, comparar y evaluar el desempeño de sus gobernantes. 2, homologar en todo el país el contenido mínimo de las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de las entidades federativas. Con ello los gobiernos deberán hacer pública de manera uniforme, todos debemos saber qué implica la cuenta X, la cuenta, no sé, 32120, todos debemos saber a qué se refiere ese rubro contable. En todos los estados debe ser exactamente el mismo concepto, las mismas bases contables y las mismas documentaciones probatorias. La obligación de registrar todas las fuentes de ingreso,
todas las fuentes de ingreso reportarlas y todas las fuentes de ingreso tener su correspondiente recibo de pago, sea de impuestos, de contribuciones, de donativos, de ventas, etc. Registrar todas las obligaciones de deuda, contingentes y no contingentes, de corto y de largo plazo, bajo los mismos rubros contables. Y también registrar todas las prioridades de gasto. En especial, la iniciativa pone la lupa sobre los recursos federales que el gobierno central pone en manos de los estados y municipios para que los ciudadanos puedan saber cómo se gastan esos cuantiosos recursos, cerrando así la puerta a la discrecionalidad. Y tercero, la reforma obligará a los gobiernos a dar a conocer los resultados de cada programa público. Cada gobierno deberá publicar anualmente los programas que serán objeto de evaluación por parte de organismos independientes. El propósito es que los ciudadanos puedan exigir que los recursos vayan a los programas que den resultados y que se eliminen aquellos que no sirven a la sociedad. Por otro lado, también presenté, como he dicho, una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma busca brindar mayores oportunidades de empleo a los mexicanos y ampliar los derechos de los trabajadores. Busca generar oportunidades de contratación, eso yo creo que sería el sentido fundamental por el lado de la competitividad. Buscar oportunidades de contratación más ágiles y frecuentes para jóvenes y mujeres. Y por otro lado, efectivamente sí, él propone el fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos con pleno respeto a su autonomía. En específico, la iniciativa plantea otorgar a los trabajadores el derecho de conocer en todo momento la manera en cómo se maneja el patrimonio sindical. Yo tengo un profundo respeto a la autonomía sindical, pero hay un dato que es relevante. Las cuotas de los trabajadores no son cuotas voluntarias a los sindicatos, son cuotas obligatorias, son cuotas que son descontadas por el empleador, por el patrón, y son descontadas del salario del trabajador. Las cuotas son parte del salario de los trabajadores y hay un mínimo derecho a conocer el destino puntual de esas cuotas sindicales. De otra manera, no se explica cómo el ordenamiento jurídico puede obligar a un trabajador a dar su cuota, es más, ni siquiera le llega el dinero de la cuota, se la descuentan antes del pago, y no obligue a quien usa ese dinero a rendir cuenta de los recursos aportados. Es una cuestión de elemental justicia, no solo de transparencia. También se busca facilitar a los sindicatos el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades laborales, y algo muy importante, prevé que la elección de las directivas sea mediante voto libre, directo y secreto. De esta manera se busca fortalecer la democracia y la transparencia de las organizaciones gremiales, con lo que se da respuesta a una demanda sentida de la sociedad y de los trabajadores. Además, finalmente, creo que es importante que se avance en un tema reciente, que es la protección de los datos personales. Esta es una tarea enorme que ha recaído al Instituto y que comprendemos requiere el soporte necesario. Y es necesario también hacer compatible la tarea constitucional de proteger los datos personales con la debida aportación de datos personales, entre otros con el cumplimiento de una obligación que está en la Constitución hace varias décadas y hasta esta administración se ha empezado a cumplir, que es la entrega de la cédula de identidad personal. Creo que una buena combinación de cédula de identidad personal y de registro ciudadano con protección de datos personales debe merecer la atención de todos. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento muy sentido a uno de los mexicanos que más ha impulsado en el pasado reciente, en el presente, en la teoría y en la práctica, el acceso a la información pública y la transparencia. El maestro Alonso Lujambio, aquí presente. Alonso Lujambio fue primero promotor y un académico, pues asesor en el proceso legislativo que dio lugar a la primera ley de transparencia. Luego fue miembro del Instituto Federal de Acceso a la Información, siendo también, como ha dicho ya la presidenta, siendo también el presidente del propio Instituto Federal de Acceso a la Información. Posteriormente fue autoridad obligada a la información, esperemos que haya cumplido debidamente, seguro que haya cumplido debidamente, y ahora como legislador seguramente
pues continuará impulsando también la transparencia y el acceso a la información. Muchas felicidades, querido Alonso. Señoras y señores, a 10 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en México se han logrado avances significativos en la construcción de una cultura de rendición de cuentas, combate a la corrupción y apego a la legalidad. Sé que en esta Semana Nacional habrán de surgir ideas novedosas y propuestas útiles para avanzar en una ruta que está lejos de estar concluida. Quiero decirles que mi gobierno estará muy atento a las conclusiones a las que llegue este foro, las cuales, estoy seguro, contribuirán a mejorar el desempeño de nuestras instituciones. Y si me permiten, voy a hacer la declaratoria formal de inauguración de esta semana. El día de hoy, 19 de septiembre de 2012, siendo las 9:42, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la 9ª Semana Nacional de Transparencia y que sea para el bien y perfeccionamiento de la democracia en nuestro querido México. Muchas felicidades.